Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces con este tiempo que el Señor nos permite estar mediante esta modalidad compartiendo, juntándonos. Le damos, particularmente le doy gracias al Señor por permitirnos esta instancia, hermano, de- de que el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación que el mundo entero está experimentando, nos permite tener comunión incluso. Así que le pedimos a Él que tome dominio incluso de este momento, que sea para su gloria, que nos permita juntos poder bendecir y alabar su nombre, que es lo que finalmente a Él le agrada de parte nuestra. La razón por la cual vivimos es para poder alabar y bendecir su nombre, declarar y por medio de nuestra propia vida las obras que el Señor ha hecho por medio nuestro. Así que el Señor nos ayude, que el Señor se agrade de escuchar la alabanza de su pueblo. Amén. Seguramente y por la gracia del Señor así haya sido que en la mayoría de nuestros hogares hayamos hecho memoria de nuestro Señor mediante los elementos que Él nos dejó, ¿verdad? La copa y el pan para poder hacer memoria de Él, de su muerte, de lo que Él hizo por nosotros, de la obediencia que tuvo al Padre para poder eh, obedecer y seguir hasta el último minuto en ese tremendo suplicio que le significó el tener que sufrir por nuestros pecados hasta la muerte. Gracias al Señor por permitirnos recordarle, por permitirnos hacer memoria de Él. Preciosa sangre derramada por mi redención. Jesús en la cruz por mí murió. Bendito Salvador. Jesús en la cruz por mí murió. Bendito Salvador. Preciosa sangre derramada por mi redención. Jesús, bendito Salvador. Jesús en la cruz por mí murió. Bendito Salvador. En la sangre derramada y en la cruz yo hallé el perdón. Y ahora limpio me presento delante de mi Dios. Y ahora limpio me presento de mi Dios. La muerte vencida está, Cristo la venció. La muerte vencida está, Cristo la venció. Cristo la venció de una vez y para siempre. Cristo la venció de una vez y para siempre. La muerte vencida está, Cristo la venció.
La muerte vencida está, Cristo la venció. Cristo la venció de una vez y para siempre. Cristo la venció de una vez y para siempre. Preciosa sangre derramada por mi redención. Jesús en la cruz por mí murió. Bendito Salvador. Jesús en la cruz por mí murió. Bendito Salvador. En la sangre derramada y en la cruz yo hallé el perdón. Y ahora limpio me presento delante de mi Dios. Y ahora limpio me presento delante de mi Dios. La muerte vencida está, Cristo la venció. La muerte vencida está, Cristo la venció. Cristo la venció de una vez y para siempre. Cristo la venció de una vez y para siempre. La muerte vencida está, Cristo la venció. La muerte vencida está, Cristo la venció. Cristo la venció de una vez y para siempre. Cristo la venció de una vez y para siempre. El Señor resucitó, aleluya. En gloria y majestad se levantó. El Señor resucitó, aleluya. En gloria y majestad se levantó. Con Cristo yo también he resucitado. Con Cristo yo también he resucitado. De la muerte a la vida, de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz. El Señor resucitó, aleluya. En gloria y majestad se levantó. El Señor resucitó, aleluya. En gloria y majestad se levantó. Con Cristo yo también he resucitado. Con Cristo yo también he resucitado. De la muerte a la vida, de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz. Con Cristo yo también he resucitado. Con Cristo yo también he resucitado. De la muerte a la vida,
de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz. Por tu santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran majestad nos postramos en adoración y te honramos, Cordero de Dios. Por tu sangre entramos al santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran majestad nos postramos en adoración y te honramos, Cordero de Dios. Tú eres glorioso, hermoso, sublime, majestuoso Señor, amado Rey, Príncipe de paz, poderoso, fuerte, invencible, el gran vencedor, único Señor, el eterno, el yo soy. Por tu sangre entramos al santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran majestad nos postramos en adoración y te honramos, Cordero de Dios. Por tu sangre entramos al santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran majestad nos postramos en adoración y te honramos, Cordero de Dios. Tú eres glorioso, hermoso, sublime, majestuoso Señor, amado Rey, Príncipe de paz, poderoso, fuerte, invencible, el gran vencedor, único Señor, el eterno, el yo soy. Tú eres glorioso, hermoso, sublime, majestuoso Señor, amado Rey, Príncipe de paz, poderoso,
el gran vencedor, único Señor, el eterno, el yo soy, el eterno, el yo soy. Gracias al Señor porque por medio de Él, por su gran amor, por su sacrificio, es que nos reconciliamos con nuestro Padre. Porque no había otra posibilidad para nosotros, no había otro remedio, no había otro antídoto para esta sentencia de muerte que teníamos. Y el Señor, en su obediencia, en su tremendo amor, se humilló hasta la muerte por cada uno de nosotros y en obediencia reconciliarnos con nuestro Padre. Te alabamos, Padre, por tu salvación. Nos has revelado a tu Hijo, el Cristo, en el corazón. Te alabamos, Padre, por tu salvación. Nos has revelado a tu Hijo, el Cristo, en el corazón. Nuestra boca confiesa que Él es el Señor y creemos que lo has levantado de los muertos en resurrección. Te alabamos, Padre, por tu salvación. Nos has revelado a tu Hijo, el Cristo, en el corazón. Nuestra boca confiesa que Él es el Señor y creemos que lo has levantado de los muertos en resurrección. Resucitó, el Cordero resucitó, resucitó, en la tumba no está hoy, resucitó y a los cielos ascendió. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor. Te alabamos, Padre, por tu salvación. Nos has revelado a tu Hijo, el Cristo, en el corazón. Nuestra boca confiesa que Él es el Señor y creemos que lo has levantado de los muertos en resurrección. Resucitó, el Cordero resucitó,
resucitó, en la tumba no está hoy, resucitó y a los cielos ascendió. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor. Resucitó, el Cordero resucitó, resucitó, en la tumba no está hoy, resucitó y a los cielos ascendió. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor. Padre, a tu diestra Él está hoy, coronado de gloria y honor. Resucitó. Es una realidad de que nuestra fe no es en vano, de que si bien es cierto y lo que marca la diferencia para la humanidad es que por medio de la muerte de Cristo alcanzamos redención y vida eterna, nuestro Señor hoy está vivo porque resucitó y está sentado a la diestra de nuestro Dios el Padre, y intercediendo por nosotros al resguardo de quienes han aceptado hacer su voluntad. El Señor está por nosotros de manera constante, guardándonos cuando nosotros nos acercamos y doblamos nuestra cerviz y decidimos hacer su voluntad. El Señor nos está para nuestro resguardo. Y qué mejor que eso, hermanos. Qué mejor garantía que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, que donde el Señor nos tenga es porque es su voluntad. De lo que el Señor nos da es por su providencia, porque Él día a día nos provee para lo que necesitamos. Entonces nuestro corazón, nuestro ánimo tiene que ser levantado, porque debemos confiar en que tenemos un Dios que maneja y tiene el control de absolutamente todo. Amén. Vamos a cantar, hermanos, confiando en el Señor, de que Él nos sostiene, de que Él nos guarda, de que Él está ahí con nosotros día a día. Puedo confiar en ti, pues tú sustentas mi suerte, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, porque tú eres fiel, nada me faltará. Puedo confiar en ti, Señor. Puedo confiar en ti. Como las aves de los cielos que no siembran ni cosechan, tú las alimentas, Señor. Porque tú eres fiel,
me faltará. Puedo confiar en ti, Señor. Puedo confiar en ti. Como los lirios del campo que no hilan ni trabajan, los vistes de hermosura, Señor, porque tú eres fiel, nada me faltará. Puedo confiar en ti, Señor. Puedo confiar en ti, pues tú sustentas mi suerte, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, porque tú eres fiel, nada me faltará. Confiar en ti, Señor. Puedo confiar en ti. Como las aves de los cielos que no siembran ni cosechan, tú las alimentas, Señor, porque tú eres fiel, nada me faltará. Puedo confiar en ti, Señor. Puedo confiar en ti. Como los lirios del campo que no hilan ni trabajan, los vistes de hermosura, Señor, porque tú eres fiel, nada me faltará. Puedo confiar en ti, Señor, porque tú eres fiel, nada me faltará. Puedo confiar en ti, Señor, porque tú eres fiel, nada me faltará. Puedo confiar en ti, Señor. Puedo confiar en ti, Señor. Tenemos en quien confiar, hermano. El Señor ha provisto. Y gracias al Señor también por su fe. Porque por medio del Espíritu se nos revela su bondad y sus misericordias diariamente. Oramos también, Señor, por este tiempo que tú has provisto para nosotros, para que tu iglesia también, inmersa en esta sociedad, pueda ser lumbrera también de ti, de tu palabra, alumbrar al mundo en esta oscuridad. Confiamos y nuestra confianza está plenamente en ti, Señor. Sabemos que día a día eres tú el que nos sustenta, eres tú el que nos guarda. Permítenos, Señor,
tener esta certeza de manera diaria, que debemos confiar en ti, de que tú eres un Dios bondadoso, un Dios fiel, que sea cual sea el camino que tú decías para nosotros, sea que vivamos, sea que muramos, Señor, es porque eres tú quien lo ha previsto de esa manera. Oramos también, Señor, por este momento de palabra que vendrá. Pedimos, Señor, que unjas a Bastián, que por medio de sea protegido, Señor, para poder brindar a tu iglesia la palabra que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, por todo este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos da. Un saludo, hermanos, de nuestra familia aquí, desde nuestro hogar, para todos ustedes. Anhelamos, yo creo que el sentimiento de todos, hermanos, es que nos extrañamos. Así que el Señor haga que este tiempo también para nosotros pase pronto y podamos estrecharnos y podamos vernos nuevamente, hermanos. Señor les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Yeah. Amén. Le damos muchas gracias al Señor porque aún a pesar de las instancias eh, sociales que estamos viviendo a nivel país, aún así la Iglesia de Cristo continúa en pie, continúa siendo aquella puerta del cielo que el Señor estableció en esta tierra, teniendo la misma naturaleza de su Hijo Jesucristo, habiendo llevado sobre nosotros nuestros pecados y trayéndonos hacia el Padre. Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a todos los hermanos en la localidad de Maipú, también en la localidad de Cerrillos que están escuchando. Quisiera tener un momento de oración para que el Señor sea en todo tomando la preeminencia, para que el Señor sea en todo tiempo el glorificado. Así que, amén. Te damos las gracias, Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has incluido en tu gracia, Señor. Nos has incluido en el cuerpo, Señor, teniendo por cabeza a Jesucristo mismo y como un fundamento, Señor, para nuestro existir, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque has puesto hálito de vida en nuestros espíritus, Señor. Y hoy nosotros podemos presentarnos delante de ti como santos y sin mancha e irreprensibles delante de ti por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Porque así te ha placido, Señor, ser entregado a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, Señor. Y ahora, Señor, como santos e irreprensibles nos presentamos delante de ti por Jesucristo para rogar misericordia, Señor, para rogar que tú te apiades de nosotros, Señor, y nos hables a través de tu palabra, Señor. A todos los que estamos escuchando tu dulce voz, Señor. Permítenos esta dádiva, Señor, una vez más, de poder concentrarnos solamente en ti y en lo que tú has dispuesto en tu corazón, el hablarnos a cada uno, Señor, de nosotros, Señor. Tu iglesia, tu amada, tu escogida, Señor. Aquella que tú has visto desde antes de la fundación del mundo, Señor. Aquel pueblo que no era pueblo, Señor, pero que ahora por gracia somos pueblo de Dios. Somos santos y amados, Señor, por el entrañable amor tuyo, Señor. Te agradecemos, Señor, el tan grande amor que has demostrado para con nosotros, Señor. Porque no te bastó simplemente el entregar a tu Hijo, Señor, para que hoy nosotros podamos presentarnos, sino que nos has dado un nombre, Señor. Nos has sentado en lugares celestiales conjuntamente con Cristo, Señor. Y hoy en estos lugares, regocijados totalmente, Señor, en espíritu, Señor, podemos conocer, Señor, que tú eres el buen pastor, que su vida da por las ovejas, Señor. Porque, Señor, sabemos que tú eres bueno
y que tu misericordia es para siempre, Señor. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento en todo tiempo. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú, Señor, tú estarás con nosotros, Señor. Aderezas mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite, y nuestra copa está rebosando. Te agradecemos, Señor, por Jesucristo. Y te rogamos, Señor, bajo este nombre, que tú nos dirijas en todo, que nuestros corazones estén atentos, Señor, a escuchar aquel llamado, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Padre, regocijarnos en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, les invito a abrir sus escrituras en el profeta Oseas. Oseas capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. Dice así: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El contexto de este pasaje, bueno, el contexto social del profeta Oseas, se encuentra en el capítulo 1, versículo 1, donde se nos dice: palabra de Yahvé que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Nosotros sabemos muy bien por el relato de las Escrituras que el pueblo de Israel en un principio se constituía por los 12 hijos de Israel, pero que sin embargo en algún momento se causó una gran división dentro de las 12 tribus, que culminó dividiendo al pueblo en dos. Por una parte tenemos a Judá y Benjamín, y por el otro lado tenemos a las 10 tribus restantes del pueblo de Israel, que se dividían también dos reyes. Y este profeta, Oseas, se encontraba dentro del reinado de los pueblos de Israel, dentro de las 10 tribus, donde se citan varios reyes que son eh, bien importantes para comprender el contexto de este pasaje. Uno de ellos es el rey Jeroboam, que es el último que se cita, hijo de Judá, de Joás, rey de Israel. Si nosotros estudiamos muy bien este contexto, nos daremos cuenta de que Jeroboam fue uno de los reyes más malvados que existió en todo el reinado de Israel. Recordemos que Jeroboam fue aquel rey que no levantó solo un becerro de oro, sino que levantó dos, diciendo: estos fueron los dioses que te libraron de la tierra de Egipto. Y bueno, y todos estos reyes, exceptuando a Ezequías y Usías, eh, fueron reyes realmente tremendos en todo el reinado de Israel, ya que trajeron la maldad dentro del pueblo y trajeron también el que el pueblo se apartase de la visión celestial de Dios plenamente y se desviaron en pos de los ídolos, cosa que es totalmente una aberración en contra del mismo Señor. Recordemos que el Señor le da especial énfasis a la temática de los ídolos. Si ustedes se fijan, el primer mandato dentro de la ley de Moisés, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 2, es el siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es semejante: no te harás imagen alguna de lo que está en los cielos, ni lo que está en la tierra. Y así comienzan los 612 mandamientos de la ley de Moisés, que incluyen
esta especial mención acerca de los dioses ajenos. Y luego recordaremos que unos capítulos antes del Éxodo, en el capítulo, desde el capítulo 12 hacia atrás, cuando el Señor comienza a enviar las plagas, como se nos ha compartido tantas veces, el Señor cada plaga que enviaba era para deshacer algún dios en el pueblo de Egipto y quitar totalmente del corazón, desarraigar del corazón de los israelitas las tradiciones y los dioses del pueblo de Egipto. Entonces, como sabemos, el Señor le da este énfasis al tema de la idolatría. Y en este contexto del capítulo 2, versículo 14 del libro de Oseas, Él les dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Unos pasajes antes, el Señor les venía hablando y les venía diciendo eh, como el grande amor que Él les había presentado, de cómo Él lo había librado de la tierra de Egipto, que Él lo sustentó. Y sin embargo, el pueblo de Israel se rebeló en este tiempo de Jeroboam y de todos los reyes que he citado anteriormente. Entonces, el Señor comienza como a, ¿cómo decirlo? A amonestar a su pueblo y Él dicta sentencia. En un pasaje, Él les dice que dejará de donde es llamado pueblo mío, no lo será más, sino que donde no es pueblo, ahí llamaré pueblo de Dios. Entonces, en el versículo 23, dice, la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia. Lo ruhamá, y diré a lo jamí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Es un poco difícil de comprender el versículo 14 porque dice, he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hay una traducción de la Biblia, que es la Biblia en lenguaje actual, que dice lo siguiente, pero he aquí que yo la traeré al desierto y allí cariñosamente haré que se vuelva a enamorar de mí. La verdad, hermano, es que es interesante, porque si nos damos cuenta, las pruebas tienen mucha concordancia con lo que es el desierto. Y el desierto tiene un patrón muy esencial en la vida de los creyentes y en la vida también del pueblo de Israel en su tiempo. Recuerdo muy bien al hermano Romeo que nos compartía una vez acerca de Canaán y el desierto en sí. Canaán se refería a la plenitud de la vida de Cristo en nosotros. Era el carácter formado de Cristo en nosotros. Y el desierto era ese proceso donde el Señor iba retirando todo lo que a Él no le sirve. Donde el Señor iba formando y forjando el carácter de Cristo en nosotros, para así pasar hacia la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice lo siguiente, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te probó, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber algo, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel estaba siendo grandemente probado, y Israel fue realmente probado en muchas circunstancias. Y en este contexto estaban pasando por una gran prueba, porque el pueblo se había desviado en pos de los ídolos. Y el Señor les reitera y les dice, yo la traeré al desierto, y allí cariñosamente haré que vuelva a enamorarse de mí. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento y en el contexto actual que nosotros vivimos,
que recibimos diversas pruebas. El Señor lo dijo y luego lo reiteraron los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro les dice en su primera carta, en el capítulo 1, que es necesario que vengan diversas pruebas para que nuestra fe sea probada como es probado el oro. O también lo dice Santiago en el capítulo 1 y el apóstol Pablo en diversas oportunidades. Entonces, las pruebas tienen un significado bien especial y esencial también. Es demasiado importante para nosotros el ser probado por el Señor y para el Señor. Ya que si nos centramos simplemente en el ejemplo de Israel, podemos darnos cuenta de varios patrones que el Señor dejó instituidos dentro de las pruebas, que son importantes para hoy nosotros comprender el significado de las pruebas. Cuando el pueblo de Israel se levantaba en calamidad, el Señor en su justicia y en su perfección eh, hacía venir sobre ellos eh, su ira, evidentemente, y también su justicia. Entonces, cuando el pueblo necesitaba de comida o cuando el pueblo necesitaba de agua, el Señor era el proveedor. En el Salmo 78, que es un salmo también súper importante, el Señor les reitera en varias oportunidades que Él fue el que los sustentó, que Él fue el que los libertó de la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Él dividió el mar y los hizo pasar, que Él detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Luego en el versículo 17 del Salmo 78. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón. Versículo 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob. Versículo 22. Por cuanto no habían creído a su Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarle, movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur. Versículo 29. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Aquí podemos ver que el pueblo de Israel se rebeló en diferentes oportunidades y el Señor aún así permanecía siendo fiel a su promesa. El Señor aún así permanecía siendo fiel con su pueblo. Aunque el pueblo fuera infiel, aunque el pueblo levantase becerros de oro, aunque el pueblo se levantara y tentara al Señor en su corazón, aunque el pueblo quisiera volver a Egipto, aunque el pueblo se rebelase en contra de su Dios, Él aún así conocía el corazón del pueblo y conocía que son carne y hueso. El Señor conoce el corazón. De hecho, Él lo dice explícitamente en Jeremías 17:9, diciendo, ¿quién conocerá la mente, el corazón del hombre? Y luego Él responde, yo, Jehová, el Señor, que hice los cielos. Entonces Él conoce totalmente nuestras debilidades, conoce también los débiles que somos, conoce los frágiles que podemos llegar a ser. Y Él conocía el corazón de su pueblo en este contexto. Podemos ver cómo ellos se rebelaron en contra del Señor y le tentaron en diversas oportunidades, pero aún así Él les cumplió pues su deseo. Ahora en el versículo 32, con todo esto pecaron aún. O sea, el pueblo aún viendo, el pueblo aún conociendo que ellos se habían rebelado contra el Señor, que ellos le habían tentado, aún sabiendo que el Señor se había levantado en misericordia y que había tenido una obra majestuosa de paciencia y amor. Aún así el pueblo
volvió a pecar. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Es interesante, hermanos, este pasaje, porque quisiera hacer especial mención en el versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Hermanos, es tan fácil para nosotros desfiarnos de la voluntad del Señor. Es tan fácil desviar por un segundo la mirada de Cristo y engendrar un Dios ajeno. Es tan fácil desviar por un segundo la plena centralidad en Jesucristo y volvernos atrás. Por un segundo que miremos otra vez a Egipto, nuestro corazón se tiende y peca en contra del Señor. Sin embargo, el Señor conoce que somos carne, soplo que va y no vuelve. Entonces el Señor se apiada de nosotros, tiene misericordia y nos hace volver. Hermanos, es tan triste esta realidad de nosotros, que en el momento en que viene la angustia, en el momento en que viene la profunda tristeza a nuestros corazones, cuando nos encontramos en una plena soledad, es que nos acordemos del Señor. Es realmente triste, hermano, el reconocer que cuando teníamos la oportunidad de congregarnos, cuando teníamos la oportunidad de participar de la mesa, no lo hicimos por diversos motivos. Y sin embargo, ahora cuánto lo extrañamos. Cuánto extrañamos estar en la comunión con los santos. En el momento de la prueba nos acordamos de las misericordias del Señor. Sin embargo, cuando todo estaba bien, cuando todo seguía su rumbo, es otra la historia. Entonces, quisiera tener el especial énfasis en esto. Y se acordaban de que Dios era su refugio cuando venía la muerte al pueblo, cuando venía la tristeza a los hijos de Israel. Entonces se acordaban que Dios era su refugio. En el versículo 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, no fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces aquí también el Señor se muestra y les dice a fin de que pongan en Dios su confianza. Es interesante, hermanos, que el reconocer que realmente Jesús
cuando dijo en Juan 15, apartados de mí, nada podéis hacer, es una realidad tan certera, es una realidad tan inconmovible, es una verdad absoluta, es una verdad plena. Apartados del Señor, nada podemos hacer, nada podemos hacer, ya que es el Señor el que dirige todas las cosas. Hermanos, últimamente he estado estudiando un libro de Stephen Hawking que se llama La teoría del todo, donde se enseña física cuántica. Y es realmente impresionante, hermano, el poder ver la gloria de Dios, el poder contemplar la gloria del Señor en el cosmos, el poder ver la gloria de Dios en lo pequeño de una partícula, ver la gloria de Dios en cada especie animal, ver la gloria del Señor y el poder completo y el control absoluto que Él tiene de todas las cosas, que realmente nos deja atónitos. Y reconocemos esta realidad, hermano, que el Señor es soberano, es el Señor el que tiene el gobierno absoluto de todas las cosas, y que sin Él nada podemos hacer. Él es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos. Y Él lo hizo saber a su pueblo en diferentes oportunidades, pero el pueblo le lisonjeaba con su boca. La palabra lisonja se refiere netamente a atribuir eh, eh, como atributos buenos hacia otra persona para recibir algo a cambio. Es como lo llamamos en Chile, como hacer la pata. Entonces, en su corazón le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, guardando misericordia, perdonaba la maldad y no les destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Entonces podemos ver, hermanos, que el pueblo, aún en estos momentos de la prueba, pudieron contemplar un atributo del Señor, su misericordia y su fidelidad. El Señor también nos va a decir en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará, si fuéramos infieles, ojo, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Es realmente fuerte lo que estamos leyendo porque el Señor realmente es tan perfecto que no puede negarse a sí mismo. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece siendo fiel. Si nosotros nos volviéramos a los ídolos, Él aún el Señor estará con nosotros. Si nosotros nos centramos en la carta del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 14 al 22, donde se narra el mensaje a la Odisea, nos damos cuenta de que la Odisea era una iglesia tremenda, porque no era tibio, o sea, no era fría ni caliente, sino que era tibio, porque se había enriquecido y de ninguna cosa tenía necesidad. Pero sin embargo el Señor les dice que se había vuelto desventurada, miserable, pobre, ciega y aún desnuda. El Señor les va a decir en el versículo 20, y este es uno de los pasajes que nosotros usamos también para evangelizar. Sin embargo, está directamente relacionada con la iglesia. Es una carta dirigida a la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿por qué el Señor le está diciendo a la iglesia? ¿Por qué el Señor le está reiterando
a una iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Porque la iglesia de la Odisea había dejado fuera al Señor. La iglesia de la Odisea le había cerrado las puertas al Señor. ¿Por qué? Porque estaban colmados de bienes. ¿Por qué? Porque se había enriquecido y de ninguna cosa tenía necesidad. Y sabemos, hermanos, también a lo largo de la historia, en la iglesia del siglo III, que fue la iglesia donde se levantó Roma, instituyó por mandato uy, no recuerdo el nombre exactamente, pero es este varón que va a la guerra y ve una señal en el cielo que dice, con este signo vencerás, y era una cruz. Entonces él decide instituir en Roma la religión imperante, el cristianismo, o la teología cristiana, judeocristiana. Entonces él les ofrece a los cristianos basílicas, les ofrece estos grandes edificios que podían almacenar a toda la población en Roma. Y él les sustenta. De hecho, cada soldado romano que era bautizado era sustentado de los pies a la cabeza. Entonces, fueron sustentados en todo tiempo. Y desde ahí comienza la decadencia de la iglesia por el siglo IV y V, hasta llegar a donde fue llamado el oscurantismo, donde fue la etapa más oscura de la iglesia. Entonces este mal comenzó porque el pueblo del Señor, los cristianos, habían recibido un sustento por el gobierno, por el imperio, mejor dicho, de Roma, y se apartaron del Señor. En este caso sucede lo mismo. Se habían enriquecido y ellos mismos en su corazón habían dicho, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque no tienes lo esencial, porque no tienes lo principal, porque no tienes el motivo, porque no tienes la centralidad, porque me has dejado fuera de tu corazón. Y él le dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor permanece siendo fiel a su promesa y a su pacto que hizo con nosotros, y como lo hizo también en el pueblo de Israel. Entonces podemos ver la plena fidelidad que el Señor tiene para con su pueblo, la plena fidelidad que el Señor tiene en este tiempo con nosotros. Y podemos reconocer la grandeza del Señor, porque aunque nosotros fuéramos infieles, el Señor permanece siendo fiel a sus promesas y Él permanece siendo fiel a su pacto, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, no seamos fríos, o sea, no seamos tibios, no seamos hermanos fronterizos, dediquémonos completamente a la obra del Señor y entreguémonos por completo, ya que el Señor está cerca, la venida del Señor está pronta. Lo podemos ver de hecho, en el contexto en el que estamos viviendo actualmente, donde ha sobrevenido una gran prueba para todo el mundo. Que este tiempo sea de bendición para nosotros. Que este tiempo sea un tiempo de regocijo en nuestros corazones. Que nos volvamos al Señor. Que nos volvamos completamente. Y que podamos adorarle en espíritu y en verdad. No dejemos de lado su pacto y sus mandamientos. No dejemos de lado sus ordenanzas. Y no le dejemos en último lugar. Porque realmente es un grande mal. Porque realmente es lo peor que podríamos hacer. Sin embargo, tengámosle siempre por centro, tengámosle siempre en consideración, ya que es el Señor el que gobierna todas las cosas. Y no seamos como el pueblo de Israel, que aún reconociendo las obras y las maravillas que el Señor había hecho con ellos, aún así pecaron y se rebelaron en contra de su Dios. El pecado, hermanos, está a la puerta. El pecado está tan cercano a nosotros
debido a que nuestra naturaleza ha sido pervertida. En un principio, nuestra naturaleza era, como lo dice Génesis capítulo 2, era ser imagen y semejanza del Señor. Sin embargo, desde el capítulo 3 en adelante, podemos ver un rostro desfigurado, podemos reconocer una naturaleza que fue pervertida. Y ahora lo que para el hombre es normal, para Dios es pecado. Y también reconocemos que el corazón del hombre se desvió completamente del propósito del Señor. Y eh, en esta desviación, la naturaleza del hombre comenzó a ver el pecado de manera natural y comenzó a ver los asuntos espirituales como asuntos de locura. Y lo va a decir el apóstol Pablo en el capítulo 1 del libro de Primera de Corintios. Y para ellos es una locura el tema de la espiritualidad y el tema del creer con fe en Cristo. Entonces para nosotros es mucho más fácil, bueno, demasiado más fácil, aprender asuntos, por ejemplo, del colegio, de matemáticas, de lenguaje, de ciencia, y memorizar asuntos cognitivos, asuntos de la universidad. Para nosotros es mucho más sencillo el recordar estas cosas que recordar la palabra del Señor, incluso que recordar las maravillas que el Señor hizo para con nosotros. Es por eso que el Señor en reiteradas oportunidades les dijo a su pueblo que escribieran en los dinteles de sus puertas, que escribieran en las paredes pasajes de la Torá. Y el pueblo así lo hacía, colgaban, de hecho, en sus collares, pasajes de la Biblia. De hecho, aún hoy en día lo hacen los judíos. De hecho, ellos tienen eh, un pasaje que es como el más reconocido por los judíos, que es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Pero aún así lo hacen, guardan ese mandamiento de escribir en sus puertas, de recordar pasajes de la Biblia, porque el Señor sabe muy bien que nuestro corazón está más ambientado al pecado porque nuestra naturaleza fue pervertida. Entonces, hermanos, es necesario estar constantemente instruyéndonos en las Escrituras. Es necesario estar constantemente dentro de la comunión con el Señor, en la oración, en, en la oración, también en la comunión con los santos. Bueno, ahora vía online también. Y es necesario, hermanos, que estemos en esta plena comunión con el Señor. Las pruebas son para ello. Las pruebas son totalmente una oportunidad para acercarnos al Señor y reconocer que Él es grandioso, que Él es majestuoso. Porque aun cuando el pueblo era probado con hambre, el Señor no hacía descender cualquier comida, sino que les daba a comer comida de noble. En alguna traducción dice que es comida de ángeles, y les daba alimento. Cuando el pueblo de Israel tenía sed, no les daba agua de una vertiente, sino que aún así Él hacía majestuoso, y Él hacía manifiestas las riquezas de su gloria. Él les daba agua de una roca, de un cuerpo inerte, de una roca, que luego nos va a decir en 1 Corintios capítulo 10, que esa roca que les daba agua era Cristo. Entonces cada prueba que nos sobreviene es para hacernos entender una sola cosa, hermano. No solo del pan vivirá el hombre, y no solo de lo visible vivirá el hombre, sino que de toda palabra que ha salido de la boca del Señor como una promesa para nosotros, para que hoy nosotros podamos confiar plenamente en que el Señor es el importante, que es el Señor el que es glorificado en cada una de las pruebas que nos sobrevienen, que es el Señor el importante, que es el Señor el que debe recibir la preeminencia cuando nos sobreviene cualquier tipo de prueba, y dejarlo totalmente en sus manos para que se haga conforme a su beneplácito, porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y también perfecta. Entonces, hermanos, confiemos en este tiempo, mantengámonos firmes y constantes en la esperanza. Mantengámonos, Señor, mantengámonos, hermanos,
en la comunión con los santos. Mantengámonos completa y totalmente en la confianza de que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas, el control de cada prueba. El Señor es el glorificado en este tiempo. Es el Señor el importante. Amén. Te damos las gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Muchas gracias, Padre, por los ejemplos que nos has dejado dentro de las Escrituras, porque sabemos que tú en todo tiempo has sido fiel, Señor, desde los tiempos antiguos, donde el pueblo de Israel se rebeló tantas veces en contra de ti, donde el pueblo de Israel te tentaba en sus corazones, Señor, y anhelaban volver a Egipto, pero tú aún así, Señor, permanecías siendo misericordioso y permanecías siendo fiel a tus promesas, y aún has detenido tu mano, Señor, para caer con ira sobre tu pueblo, y has permanecido fiel, Señor, a tu pacto, el pacto que has hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, Señor. Muchas gracias porque hoy nosotros en este tiempo podemos reconocer, Señor, que tú has sido fiel para cada uno de nosotros. En todo tiempo de prueba, Señor, en todo tiempo de mal que ha sobrevenido, tú has permanecido, Señor, y tú has sido misericordioso. Y muchas veces no nos has librado, Señor, para hacernos entender que no tan solo del pan vivirá el hombre, Señor, sino que de toda palabra que sale de tu boca. Te agradecemos, Señor, cuán grande dádiva nos has dado, Señor, el habernos permitido poder escuchar tu palabra, Señor, y estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos para cada uno de nosotros. Queremos entregarnos, Señor, completamente a ti, no ser tibios, Señor, sino ser fervientes en ti, Señor, fervientes en espíritu, Señor, totalmente esperanzados, Señor, en la confianza de que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, como lo has prometido, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor los guarde, que el Señor sea glorificado en este tiempo. Amén.